Muy buenas a todos y a todos. Aquí estamos un nuevo programa de Alderiques de Asturias en Muy Televisión. Encontrámonos en los exteriores de la Casa de las Radios en Suárez, en el Concello de Jiménez y a la nosa espalda Peña Mayor. En el programa de hoy vamos a hablar de mascaraes de invierno, que hay una tradición que se está recuperando en Asturias que daba el paso de un año a otro. Pero también vamos a estar en Sisión y en Noreña. En Sisión vamos a hablar de contaminación con los vecinos de la zona oeste de la ciudad y también estaremos en Noreña, donde una socorrista asturiana, Anabel Montes, va a contar la su experiencia en Lesbos, en Grecia. ¡Entamamos! Encontrámonos con Pablo Canal, que es de la asociación El Cencerro de Valdesoto, recuperación de los sitios escomedes. Pablo, muchísimas gracias por estar en Alderiques de Asturias y queremos hablar contigo un poco de lo que son la viniente semana les jornadas de mascarada de invierno, ¿no? Sí, va a ser la novena edición de les mascarades de invierno y este año vamos a dedicarles a unas mascarades de cine. Pegamos un saltín más y vamos a tratar sobre una serie de documentales que participaron en concursos nacionales de vídeos etnográficos y bueno, documentales que son muy afalladizos para poder entender un poco les fiestes, ¿no? Vamos a tener el viernes 27, el viernes 26 lo que lle el Jarramplas. Vienen los dos directores, César y Antonio, desde Madrid para estar aquí con nosotros hablando del vídeo del Jarramplas. Después vamos a tener La Vijanera de Silio de Cantabria y lo último, un vídeo también sobre los ídolos y les comedias del año 87, cuando entamó la recuperación en Carballín, en La Rasa, y que también van a estar con nosotros los guionistas del vídeo. Después, el sábado y domingo vamos a tener dos desfiles, el sábado una pola, el domingo en Valdesoto, y van a participar, bueno, pues vienen el Jarramplas del Piornal, bien el Boteiros y Folión de Viana do Bolo, los Caretos de Lazarín, la Talanqueira y el Biesparro de San Martín de Castañeda, en Zamora, la Siente de los Campaneiros de la Cuesta, de Guión. Después en Cantabria vienen La Vijanera y los Tamarrones del Andruido de Piasca y los Hidros y les Comedies. Sí, o sea que vais a asuntar un poco todas las manifestaciones culturales de la península ibérica, ¿no?, desde este aspecto. Sí, tenemos la fastera norte del Estado español y es más o menos donde vienen pues toda la gente que van a participar, más después los Caretos de Lazarín, que es uno de los antrosios de carnaval de entroidos de Portugal, que son de los más tradicionales, con más raigaño, y la verdad es que es importante tenerlos aquí porque acaban ahora de inaugurar fai unes feches el CIN, que va a ser el Centro Interpretativo de la Máscara Ibérica en el Amigo, también en Lazarín, y la verdad es que para nosotros es importante que venga esta gente a participar en los desfiles y demás. Claro, y es importante ese intercambio cultural entre Asturias y Portugal, ¿no?, que hay mucha relación. Sí, con Portugal tenemos muy buena relación. En los últimos años venimos haciendo varias salidas a diferentes puntos de todo Portugal, ¿no? Ya tuvimos en Mogadouro, tuvimos en Mogadouro concretamente en Aviento este año, tuvimos allí en Mira en octubre del año pasado también. Después en Lazarín, que tuvimos en la inauguración de CIMI, como os decían antes, y después aparte estuvimos participando en el entroido de ellos. Sí, eso, aparte lo de este año, ya para rematar, Pablo, pero interesante lo que comentes del tema de la introducción del cine, ¿no?, el amosar todas esas manifestaciones para que la gente pueda verles en unas pantallas, ¿no? Sí, y el año pasado tuvimos a fotógrafos que son los que seguían les mascaraes por diferentes sitios de Portugal y de España. La verdad es que tuvimos gente muy importante dentro de ese aspecto, y este año queríamos dar un saltín, queríamos no sé, que la gente viese un poco más de cerca lo que hay en las fiestas, ¿no? Y por eso nos atrevimos a intentar, por lo menos, tener aquí pues esas películas, esos documentales que bueno, tienen cierto prestigio y para nosotros es importante porque así la gente puede conocer un poquín más ese tipo de fiestas, y después más todavía vamos a tener la oportunidad de poder verlos in situ, verlos en Acay en el desfile con nosotros. Claro que eso es lo guapo. Vamos a comentar a la gente, Pablo Canal, muchísimas gracias. Vamos a comentar a la gente para que el viniente fin de semana esté atento en La Pola y en Valdesoto a todas estas manifestaciones y al cine. Gracias por atender. Faltamos una cosina. Sí. También el domingo vamos a hacer la presentación oficial de un vídeo, de una película que se llama Escombro, que es de Jaime Santos,
y está relacionando lo que lle les mines a cielo abierto de Tormaleo con la mascarada de los Reyes de Tormaleo. Y la verdad es que hay una cosa que va a estar muy guapa, va a ser en el Auditorio La Pola el domingo 28 a las 6 de la tarde, y convidamos a la xente para que se avere también a velo. Pues ahí tenemos esos 3 días y a la xente para que tea atenta y soyerte a estas historias. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Anúnciate en Alderiques d'Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Asturias, televisión y radio 100% asturiano. El pasado martes, un grupo de vecinos de Xixón manifestóse a les puertes de la EMA, la empresa municipal de Agües. Una concentración es contra el chantaje de las empresas contaminantes y la condescendencia del Principado. Una batalla dura, dicen los miembros de la plataforma anticontaminación, a la que nun se van rendir. Piden el sofitu, porque Xuntos va a ganarse la batalla. Aseguren que non van contra la industria, los vecinos defienden una industria estratégica, pero que cumpla con las inversiones en medio ambiente. Bueno, yo creo que nos llevó el problema tan grave que sufrimos en la zona oeste. Es un problema que llevamos arrastrando durante más de 50 años, solamente que ahora empezamos a ver los problemas que verdaderamente conlleva tener una contaminación tan alta en la zona. Los problemas en Gijón, cuando se hizo el PGO, se trazó una línea en la cual toda la industria pesada se trasladó a la zona oeste. Cuando se hizo ese traslado de toda la industria pesada hacia la zona oeste, no se tomó en cuenta el impacto medioambiental que iba a causar en la población ese traslado de toda esa empresa, y eso nos ha llevado a llegar a organizarnos para paliar un poquitín lo que es la contaminación en la zona. Mira, es preocupante ya que esos medidores, que los medidores se estén dando constantemente por arriba de lo que marca la legislación europea, que por cierto, y es muy lesa con la industria. Nosotros lo que estamos luchando es que esas mediciones, la ley contempla más bien lo de la OMS, en la cual cifran 20 microgramos por metro cúbico de aire, pero aún así con los de la Unión Europea nosotros la sobrepasamos. Ese es el verdadero problema. Pero mira, más aparte de lo que dicen los medidores, nosotros tenemos una cosa muy clara, que somos las personas que estamos viviendo allí. Nosotros no necesitamos ningún tipo de medidor. Nosotros lo estamos sintiendo en el cuerpo, el problema de tener una contaminación tan alta, unos índices tan altos de contaminación. Y así que nos podrán decir lo que sean las lecturas. Incluso, yo no sé si... yo no creo que esas mediciones sean las que verdaderamente marcan. Yo creo que están algo cocinadas. Pero nosotros verdaderamente no nos hace falta saber ningún tipo de medidor. Nosotros lo estamos comprobando en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y lo vemos, nosotros hablamos con la gente. Y el otro día, para ponerte un ejemplo, hablando con una rapaza, nos decía, hablándole del problema de la contaminación, una chica que vive en la zona de Jove, nos decía que cuando le sonaban las narices a su hija sacaba carbón, era negro lo que salía. Yo no creo que venga nadie ahora a explicarnos con unos medidores, simplemente que vengan y que hagan una reunión con la gente de la zona oeste y se darán cuenta del problema. Bueno, pues si nos ponemos al lado de las empresas, ya tengo un papel de puta madre. Si nos ponemos en el plano de la gente, negativo, por completo. No hay ningún estudio, ni tan siquiera se molestan en ir a comprobar qué es lo que está pasando en la zona. No hablan con la gente, ese es el verdadero problema. Yo creo que hablar sí habla, pero no me parece a mí que sea favoreciéndonos a nosotros, y muchísimo menos. Ese es un problema que yo ya vengo denunciando, y mucha gente ahí de la zona oeste viene denunciando ya del problema de las fuentes de Joven. No solamente las 3 fuentes de la zona oeste están contaminadas. Ese es un problema. ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué no nos dan una respuesta? De hecho, no es que ni tan siquiera den una respuesta, sino que simplemente hay que ir por allí, una zona que se tendría que mirar como algo turístico, está completamente abandonado, ¿no? Ya de lo del mercurio, eso ya asusta, ¿no? Pero el abandono total que hay sobre esas fuentes, que son un patrimonio de Gijón. El pasado viernes tuvimos entrevistando a Anabel Montes, con la que falemos de la situación de los refugiados nes illes griegues. Esta socorrista asturiana está acabante de aportar de Lesbos, donde estuvo trabajando para la ONG Proactive Open Arms,
Encontrámonos con Anabel Montes, que está acabante de facer unha charra aquí en el Concello de Noreña, na Casa da Cultura, unha charra per interesante, falando del título tenía una socorrista voluntaria en Lesbos, y agradecemos muchísimo tanto al Concello de Noreña como a la propia Anabel que atiende al Alderiques de Asturias. Anabel, muchísimas gracias por atendernos. Nada, a ti, muchas gracias. Anabel, una historia la tuya, tuviste una conferencia per interesante, la xente muy interesado en lo que contabes, pero ¿quién lle Anabel Montes? Pues Anabel Montes es una chavalina de 28 años que es de San Esteban de las Cruces, de un pueblo de al lado de Oviedo, y que hacía 3 años y medio vive en Barcelona y trabaja ya de socorrista. Y Anabel, ¿cómo aparece en Lesbos? Porque Lesbos suena, la gente dirá que y eso de Lesbos, ¿no? Suénanos algo de Grecia, de refugiados, ¿por qué aparece en Lesbos? Pues, a ver, Lesbos es una isla que está en el mar Egeo, ahí al noreste de Atenas, para ubicarte un poco, está justo enfrente de Turquía, y bueno, es un lugar donde están llegando muchos de los refugiados de la guerra de Siria, entre otras personas de otros países de allí, y necesitan ayuda, y si nadie los ayuda, pues vamos nosotros junto con otra más gente. Si no queden ahí na mar, como explicabes, per bien en lo que era la charra. Estamos hablando de eso, ya estamos un poco ya, digamos, centrados, estamos en Lesbos, una isla griega, donde llega la gente, que está muy apegado a Turquía, por eso la gente pilla esas embarcaciones. Te explicaste que las embarcaciones, todo el mundo piensa en la patera de esto de la embarcación de salvamento que ven en las playas asturianas, pero hay varios tipos. Sí. Está la típica patera que todos conocemos de la tele, como las que vienen en la frontera sur de aquí de España, que es la inflable, que esa pues 1.200, 1.400 euros cuesta por persona para subir en ella. Luego está el barco grande de madera, que sobre hasta casi 3.000 euros, pero sí es muy peligroso porque son de los que si vuelcan fácilmente o pueden hundirse, y de esos son los que más, por desgracia, muerte suelen llevar. Y luego el otro tipo son las barcas, las lanchas rápidas, que vienen con traficantes, y esas vienen de noche, literalmente echen a los refugiados a la mar, a la orilla, y vuelven a marchar rápido para que no los coja la policía, claro. Estás falando porque parece que sentimos 1.300 euros, con lo cual estamos falando de xente de 10 nacionalidades en la charra, que puedes explicarlo si quieres, fundamentalmente sirios. Conocemos por las noticias todo este tema de esa, podemos llamarlo o no malo, guerra civil en Siria. Hay muchos sirios, pero fales de muchos euros para poder cruciar. Pero non solo, eso y es solo ese trayecto, porque estamos hablando que tienen que venir desde Siria hasta este lugar de Turquía. Quiere decirte que son personas que tienen perres. Son personas o que tienen perres o que les saquen de donde puedan, pero es mucho dinero, porque son un bote barato, 1.300, 1.200, bueno, si el mar está en malas condiciones les dejan ir por 800 si es más peligroso, hacen ofertas de esas así. Pero luego tienen que pagarse el ferry hasta Atenas, tienen que pagarse todo el camino, antes de llegar tienen que pagar a las mafias para que les lleven hasta allí, para que les permitan cruzar por un bosque, para que les llegue el autobús delante de la... O sea, que es mucho dinero lo que tienen que gastar. Es por eso, o gente que dispone de muchos perres, o gente que al final vende todo lo que pueda, hace todo lo que pueda para poder tener dinero. Porque si además ya es una familia que tenga 7 o 8 fíos, echando cálculos, claro, es una salvajada. Hay muchísimas perres. Pero claro, a nos en Alderiques de Asturias interesanos mucho lo que lleva, porque muchas veces falas de estadísticas, y son números, pero son personas. Pero claro, ¿cuál es la trayectoria, falámoslo antes, de esa persona que a lo mejor está bajo las bombas en Siria, todo ese proceso, y no solo cuando vos con esa lancha que llegáis y recogéis los de la mar, sino que también después nos despreciámoslos en Europa y repartimos, los ponemos, decís tú, pues unos cintes o lo que sea, ¿no? Sí, a ver, el camino a partir de que ellos lleguen a la costa, no voy a decir que llegue peor porque no me imagino lo que pasen para el otro lado, pero les queda otro segundo infierno. Porque aquí, en vez de acogerlos como gente que son, como personas que quieren buscar una nueva oportunidad con su familia, les tratamos, bueno, pues como si fueran escoria, sí.
O sea, les dejan dormir bajo la nieve, no les dan mantas, no les dejan entrar a las tiendas preparadas para ellos, no les dan de comer, les quitan las cosas que tienen. Para entrar en algunos países les confiscan todo lo que tienen bajo la excusa de que luego va a ser muy caro mantenerlos, pues le quitan todo lo que tienen. Los identifican con pulseras rojas, así todo el mundo, o también les mandan pintar las puertas de su casa de rojo, para que así todo el mundo sepa que los que viven ahí son refugiados. Claro, eso suena a los de otras épocas, No, eso de pintarles puertas y de poner marcas. Suena ¿no? muy cercano, demasiado cercano. Sí. Aí queríamos entrar, estamos falando que sois una ONG, que vais allí, ¿cómo se llamaba? Proactiva Open Arms, o sea, brazos abiertos. Brazos abiertos, Open Arms. Decís que vais allí, es una ONG, pero claro, lo que nos prestaban saber de que Asturias y el papel que suelen las autoridades, la Unión Europea, ¿qué papel suega o qué es lo que quieren? Ahora mismo no es que no esté ayudando nada, sino que está poniendo trabas. En el momento en el que surgió todo el tema fue cuando estalló la guerra, allí fue el 2011, ya, pues estamos en el 2016, 5 años ya, no hizo nada, no facilitó nada, no intentó, saber, el problema no es fácil de arreglar, ni mucho menos, ni rápido, pero en su momento no hizo lo que podía hacer para intentar minimizar un poco el daño, y ahora que están sobrepasados, es que no están intentando ayudarlos, sino que están trabando, no dejan ayudar a los que quieren y están cerrando las puertas. Es como, el problema que viene ahí es muy gordo, que hago, cierro la puerta y que se lo coman otros. O sea, traten a las personas como si no fueran personas. Sí, o un poco que decir, bueno, que se mueran a mar y así hay un problema menos, decíslo en una charla, ¿no? Sí, en la charla salió de personas que te entrugaban muy interesadas, que era esa dualidad. Tenemos la dualidad de lo que son las autoridades en Europa, cada vez somos más pesados a nivel político, en Bruselas lleis cada vez más difíciles para los refugiados, que además, bueno, por convenciones de la ONU, una persona que puede mostrar que tiene persecución política, tiene obligación la comunidad internacional de acogerlo, ¿no? Por un lado tienes eso, pero por otro lado dabes una ayuda de esperanza que nos prestó mucho, que decías que tanto los habitantes del lugar, los griegos del lugar, como voluntarios que allí descomanado la montona de gente que quiere echar una mano, ¿no? Sí, porque menos mal que hay todo eso, porque y como lo que tú dices, es como sí que queda algo de esperanza. Digo, cuando veo a esa gente, después de todo lo que vivieron, todo lo que están arriesgando, que van a un camino que no saben el final ni todo lo que van a encontrarse por medio, y aún así siguen adelante, y digo, joder, si toda esa gente tiene esa esperanza y esa ilusión para seguir para adelante, algo más tiene que haber. Y luego ves toda la solidaridad que se genera por gente de todo el mundo que deja toda su vida para ir allí, aunque sean 10 días o 2 meses, para ayudar a gente que no conoce nada, para que pueda seguir adelante. Yo lo que te dice que sí que existe una esperanza que pueda tirar para adelante. Que es posible. También hay un papel fundamental, conocémoslo por la frontera del Estado español, con el tema de Ceuta y Melilla, también hay tema de mafias, ¿no? Que se encarguen de pasarlos de un lado para otro. Bueno, digamos que es como lo del estrecho de Gibraltar, el mismo concepto, ¿no? Parecido, ¿no? Sí, hombre. Mira, al final da igual que sean sirios, que afganos, que vengan de África, de Marruecos, de cualquier otro país. Al final son gente que por situaciones y por circunstancias de su vida no pueden tener una oportunidad y van buscándola a otro lado. O sea, y nadie de ningún lado es quien para quitarles ese derecho. Claro. Lo que es preocupante, y estos mensajes que parece, desgraciadamente, que están calando en la sociedad, esos mensajes, esas personas no se planten, no se llanten en un barco y arriesguen la su vida, y lo de los hostíos, que vemos imágenes de ello, por gusto. O sea, están fusiendo de situaciones per graves que lo podemos ver en los medios, ¿no? Y que quizás escaécense un poco, ¿no? Hombre, es que, mirándolo de ese modo, nadie que se atreva a echarse a la mar con esos guajes, y guajes grandes, pequeños o bebés recién nacidos, que haga eso, que arriesgue la vida de toda la familia, lo va a hacer porque aquí crea que va a estar mejor. No es que crea que va a estar mejor, es que está huyendo de algo infinitamente peor. Allí lo que están viviendo es un infierno, es peor que un infierno lo que viven allí. Y de hecho ellos te lo cuenten si hables con ellos, y yo creo que solo con mirarlos a la cara ya ves que la desesperación esa que tienen no es de gusto. Claro, no tienen que ir por esa situación. Decíasnos que fundamentalmente sirios por este problema, ¿no? De que hay Sí, fundamentalmente son sirios por el tema de la guerra civil, pero
vienen de más nacionalidades de alrededor, viene mucha gente de Afganistán, de Irak, de Irán, porque es eso, son gente que lleven desde que nacieron bajo bombes. Claro. O sea, no conocen otro tipo de vida que sea ni la más mínima libertad. Entonces, ellos huyen, aunque no tengan esa calidad de refugiados, porque ahí tengan una guerra en la que participen más aliados o no aliados para que tengan ese título de refugiados, vamos. Pero ellos están huyendo también de una situación terrible. Claro, de a lo mellor estados fallidos, ¿no? Que se dice, que se fala en concepto humanitario, ¿no? Estado fallido entiéndese como estados donde, no como aquí que hay pues fuertes del orden, gobiernos allí, senos de la guerra. Totalmente. Y ellos, claro, tienen que buscarse la vida. Interesámonos rematar con dos entrugues, dándoles gracias y la enhorabuena por labor, porque de verdad que la charra foi preemocionante, la xente veía. Dos cosines, justamente agarrando ese argumento, Anabel, lo que lle el papel que xogamos los medios de comunicación, como muchas vegaes cuando siempre se acusa, ¿no? Cuando nota un conflicto nos medios o cuando está como gastado, déxase de falar del, pero no significa que no siga sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, la gente tiene su vida y tiene sus problemas y tiene sus cosas. Entonces, miras la tele y los periódicos para olvidarte de lo tuyo y ves cosas que son muy malas y te afectan. Pero si no te lo recuerdan, a ti el día dentro de tres semanas, con todo lo que tú tienes encima, no te acuerdes. Entonces, esto pasa como todo. Si los medios de comunicación, o la prensa, o quien quiera que sea, no está todo el día recordándote que están pasando cosas terribles en el mundo, la gente se olvida de ello. ¿Se olvida consciente o inconscientemente? Pues por toda la situación que también todos tenemos que vivir. Pero si no hay es un flujo de información más o menos constante, nadie se acuerda. Se acuerdan una cosa concreta, un naufragio terrible en este caso, mueren 80 personas. Sí, o lo del neno, muere un niño de 2 años en una costa. Claro. Pero ahora mismo, a día de hoy, vamos a una media, el niño llamábase Islands, sí. Entonces ahora, como algo que está circulando por internet, vamos a una media de 2 Islands por día. Pero todos fuera de plano. Eso no se conoce, ahí los medios son claro. Y muchas veces también ese mensaje que se da per negativo de los refugiados, ¿no? Sí. Que decir, oye, vienen aquí a quitarnos, acuérdase de que ellos vienen a quitarnos a las nuestras mujeres y toda aquella historia, ¿no? Y un poco eso también. Y prestábamos a afondar una cuestión que como Anabel Montes, como persona, ¿no? Una persona que va voluntaria a Lesbos, ¿cómo te afecta, o por lo menos, cómo lo lleves tú personalmente? También nos interesa saberlo. Pues a ver, ahora, a día de hoy, llévalo bien. Cuando estás allí no te enteres, porque, o sea, no yo que no te enteres, pero estás activa 24 horas al día, estás todo el día trabajando para arriba, para abajo, cuando descanses, estás con tus compañeros entrenando, pasándotelo bien, para dispersar un poco la mente. Pero cuando vuelves aquí es muy difícil, porque te cambia tu vida drásticamente. Ves todo lo que veías de una manera lo ves de otra. Valoras las cosas. Es triste, ¿no? Que tenga que pasar algo malo para que valores las cosas, pero funciona así, ¿no? Y reconozco que hubo unos cuantos días que me afectó mucho, pero me afectó más el hecho de saber que aquí no se sabía lo que verdaderamente estaba pasando, de pensar que yo estaba en mi cama calentina, acababa de cenar y pensaba, es que hay gente que se está ahogando en este mismo momento, y costóme un poco. Luego al final, bueno, te pones en la realidad en la que vives y dices, bueno, yo estoy aquí, tengo que vivir la vida que tengo y de la mejor manera pues ayudar en lo que pueda para que otros puedan vivirla también, ¿no? Y cuando interiorices dentro lo que sientes, la verdad que llega guapo, porque lo ves todo con los ojos que de verdad, o sea, la realidad que es, no con lo que toda la vida tú creíste o te dijeron que tenías que creer. Sería interesante hablar contigo, Anabel, no queremos robarte más tiempo, como decimos, una voluntaria en Lesbos, una asturiana, pero sí en 10 segundos, porque les nuevas herramientas informáticas, la xente que agora quiera echar un gavito, un sofito, ¿cómo lo puedes hacer? Pues ahora, para la ONG esta de Proactiva, pueden entrar en la página de www.proactivaopenart.org, ahí viene toda la información de lo que hacemos y un número de cuenta por si quieren hacer algún donativo. Y si no, aprovechando estas redes sociales del Facebook, el Facebook Proactiva Open Arms, ahí todos los días se cuelgan vídeos, fotos, todo lo que hacemos, para que de primera mano, si alguien quiere informarse o si quiere incluso dar algún donativo, que vea lo que va a ser destinado de verdad.
Pues eso es lo guapo, que la gente impliques en estas historias y no lo pierda de vista. Anabel Montes, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que fais y atender al Deriques de Asturias. Nada, muchas gracias. Gracias. Entamamos ya con noso Alderique de Güei. Neste caso, como vos decíamos en antes, vamos falar de una tradición asturiana perguapa y el hashtag. Acordaivos que tenéis ese hashtag, esa interacción que nos presta pola vida, que en este caso va a ser Alderiques Mazcaraes. Ahí podéis darles vuestras opiniones e interaccionar en el programa de Güei. Y como llevez uno en su programa, vamos a presentar a las personas que nos acompañan en Güei, en la Casa de Radios, aquí en Suárez, en Vimenes, y damos, como siempre, les gracias a esta que sabera esta parroquia tan guapa del Concello de Vimenes. Entamo la mío mandrecha, está con nos Pablo Canal de los Estudios Comedies ahí de Valdesoto. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y también tenemos con nosotros a Evaristo de Os Reixes de Valledor del Concello de Allande. Gracias, Evaristo. Gracias, encantado por invitarme. Y también a la mío Manzorga tengo a Xosé Ambás, bueno, Yeper conocido, pero también vamos a hablar en este caso de Xosé de Villapañada, del To Concello de Grao. Gracias, Ambás, por acompañarnos. Encantado. Si vos parece, como llevez en nuestro programa, vamos poniendo temas enriba a la mesa. En este caso, lo que nos prestaba aquí en Alderiques de Asturias, y era un poco, falamos del tema de Mazcaraes, a lo mejor hay xente al otro lado del televisor o del ordenador que non entiende que esto. ¿Dónde son los sentamos, los inicios de este tema de les Mazcaraes, por ejemplo, Pablo? ¿Qué se conoce de ellos? La verdad es que el entamu pierdes en la noche los tiempos. Yo siempre lo digo cuando voy a les charles, que es muy difícil documentar o fechar o datar en qué fecha entamen, ¿no? La verdad es que todo están relacionadas con Mazcaraes que se celebren en toda Europa, principalmente, y en el norte del Estado español y donde más, y en Portugal, y donde más están asitiadas. Entamen siempre en torno al solsticio de invierno, y suelen ser fiestas que lo que representen ye un rito de paso, y el salir del otoño, que ye la época más oscura de todo el año, de lo negro, de lo triste, de lo peor del año, y vamos hacia el invierno, que el invierno ya es cuando empiezan a crecer un poquillín los dis, muy poquillín a poquillín, pero y bueno, y es cuando empiezan a hacer la vida, y es cuando ya empiezan las cosas a florear. Y entonces ese cambio y es donde aparecen este tipo de mascaraes, ¿no? Para documentarles un poco, pues eso, el signifiquen ese salto, digamos, de una época del año muy tristona a una época más viva. Sí, un poco como una alegría, porque ambas estamos hablando que una máscara tiene muchos personajes dentro de ella, ¿no? Vamos después a hablar de lo que son las vuestras concretas, pero que tiene muchos personajes, que no oye una persona sola, sí, ¿no? Y precisamente tienen unes más, otros menos personajes. Hay mascaraes bien interesantes de un personaje, nada más, aunque alrededor lleve la mocedad de mozos nese rito de paso, nese ritual de paso, non nada máis del solsticio de invierno, tamén de crío a mozo. E precisamente nes mazcaraes que tienen muchos personaxes, como Reixes del Valledor, que tenemos aquí a varios de representante, como nos Sidros, de la zona de Siero, la Cuenca del Nalón, guirreos, o como los guilandeiros o aguilandeiros o guinaldeiros de Grao para o occidente. Eses mazcaraes, eses comparses con tantos personaxes na Asturias falo, pero dempués na península, dempués na Europa, repiten muchos de esos personaxes. Dempués falaremos de les cosas que tienen más cosas casi en común, todos estos mazcaraes. Muchos personajes y muchos de esos personajes repetidos en Asturias, pero también hasta el este de Europa y atrévome a decir que fuera de Europa, porque después poneste a restolear, a escaradicar y topes cosas interesantísimas en mazcaraes precolombines de América o africanes o asiáticas. Y hay hasta puntos en común. Por eso como di Pablo, algo tan viejo, que se funde na noche los tiempos, tan viejo,
que igual pasó ya polo estrecho de Bering, con los primeros americanos. ¿Qué te parece? Sí, sí, igual. Que no se sabe, que bueno, que eso, como personas mucho lo que decías, Pablo, de este tema de que se, bueno, piérdese aí na noche de los tiempos. Evaristo, porque decíamos, por exemplo, vos en el Valledor, aí en Allande, pues tenéis eso, una montonera de personajes y que tienen todos un simbolismo, ¿no? Bueno, los personajes son hasta 10 más el que llamamos la gocha, que no es del animal, sino se refiere, pues es un caperuzo que hacían antiguamente para los cestos, para las castañas y demás, y pues eso se le llama gocha porque realmente ese personaje, su labor es llevar el saco y recoger las viandas que nos dan. Se me olvidaba, lo primero que quería pedir disculpas por las patadas que le pegaré al diccionario de la lengua, porque bueno, uno se siente abrumado al lado de 3 personas que hablan también el asturiano, o que por lo menos a mí me suena también. Entonces, lo primero que quería hacer es esa salvedad, que me perdonen los oyentes por las patadas que pueda darle. Y siguiendo con el tema... Tranquilo, este é un programa democrático, non como la Xunta General del Principado de Asturias, onde la lengua asturiana ya sabes que está prohibida. Perdonen, señores, que hablo mucho. Sí. Falan castellán, que non hai problema. Sí, en ese aspecto nos neste programa non tenemos ningún problema con que la xente expreses en la lingua que non hai problema, eso Vares. non hai problema. Tira para adelante. Lo sé, pero bueno, quería expresarlo. Estoy muy de acuerdo en lo que dice ambas, en que se remonta, bueno, que lo decimos todos, ¿no?, que se remonta en la noche de los tiempos, pero yo creo que es mucho más que eso. Es el tema de por ejemplo, habría que mirar un poco a qué fin hacían esas personas antiguas esas mascaradas. ¿Por qué se disfrazaban? ¿A qué razón? Cuanto más feas, mejor. Hombre, yo, por lo que entiendo, por lo que he estudiado, lo que he leído, la conclusión que llegas es todos lo mismo. ¿Quieren dar miedo a quién? A los espíritus, a lo que ellos entendían una realidad que estaba por encima de ellos, que se les escapaba a su conocimiento. Entonces, bueno, en las diversas mascaradas ibéricas que fuimos, pues Pablo las vio, ambas también las viste, la cantidad de máscaras de diferentes materiales, todos materiales orgánicos, pero que todas tenían el mismo fin, dar cuanto más susto y más miedo, mejor. Querían espantar, pues como bien decía Pablo, a los espíritus antiguos, a los espíritus de la cosecha anterior, que fue mala y ahora quieres que sea buena, pues, ostras, hay que darle mucho miedo. Cuando quieren hacer los ritos de paso, las mascaradas, lo hacían en el solsticio, en el de verano, en el de invierno, pero son todos ritos de paso, lo que decías tú, de crío a adulto. Cantidades son todos ritos de paso que tenían que superarlos. ¿Cómo? Pues a lo mejor había pruebas de cazar un animal o superar una proeza del tipo de eso, de mascaraos y demás. Entonces, a la hora de los disfraces hay que mirar por qué los hacían y darse cuenta que no todos son igual de antiguos unos que otros. Si unos se remontan a lo más antiguo, pues seguro que cada época, cada cultura le fue echando su granito de arena al conjunto de toda la comparsa. Claro, foron eso prestábanos agora a fondar, porque falaba con unha veciana en meu concello, ¿no? Que bueno, falaba de los ides comedias, Pablo, y decíame, bueno, pues ahora este peludo, vaya, daban las nenes unos sustos y toda esa historia, ¿no? Pero prestábame a fondar en eso, que lo que comentaban ambas también, que hay de ellos personajes, pero que cada un tiene un simbolismo. Por ejemplo, en el tema vuestro de Sidros y les comedias, hay una serie, ¿puedes explicarnos, aunque sea una esvilla, sí. de qué tiene o cuál es el valor de cada uno? Mira, son dos partes diferenciadas. En un momento dado de la historia, pues juntáronse y son sidros y comedias, pero antiguamente los sidros viven por un lado y les comedias por otro, porque los sidros son personajes que van vestidos con una pella de ovella, tiene un cono que va rematado en un rau de raposo, y ese rau de raposo en muchas de las mascaradas y una especie de canto a la fertilidad,
De hecho, nosotros cuando vamos desfilando y en los estudios que hay fechos, siempre dicen que cuando un sidru toca a una rapaza con el rau, pues bueno, oye, pa' que quede preñá. O sea, que eso oye un síntoma de que existen en otras mascaraes, ¿no? Como podéis ver en la mayor parte de las mascaraes, lo que decían antes Baris, y es cierto, suelen utilizarse materiales apegados a la tierra, bien sean pellillos de animales, como en el caso nuestro, que son pellillos de ovella, o pellillos de vaques, o los crines de los caballos, siempre son de animales o vegetales, porque tenemos, no muy yo ni de aquí, en Cantabria, la vijanera utilicen vegetales, salen vestidos de árboles y de un montón de cosas. Pero bueno, ya falando de lo que lle los hidros y les comedies, yo quería hacer esa pequeña diferencia inicial. Por un ya utan los hidros, la función ahora y es totalmente diferente a lo que se hacía en antes. Ahora los hidros van anunciando de que detrás va a llegar la comedia. Cuando llegamos vamos brincando, saltando sebes, saltando muries. Cuando llegamos al sitio donde se va a hacer la representación de la comedia, abrimos un hueco, la siente ponse alrededor de donde estamos nosotros, mantenemos el orden durante la representación de la comedia y después lleguen los comediantes y echen la comedia. Y los comediantes, bueno, pues son diferentes personajes. Hay viellos, hay tontos, hay galanes, hay dames, tenemos el diaño. Y estos personajes, como bien decían antes ambas, coinciden con muchos personajes que hay en mascaraes en la zona de este de Europa. Sobre todo en Rumanía, en Bulgaria, hay los mismos personajes. Y podéis quedar asustados viendo de que hay mascaraes que son igual que nosotros. Desde los hidros, porque tienen personajes que son iguales que los nuestros, hasta después la comedia que va detrás y una representación de viellos, de galanes, de dames e incluso el diaño, que sale siempre. O sea, y eso aparece documentado y puede verse, y hay muchas mascaraes de ese tipo. Y puede ser porque se llevó o porque surgieron ambas dos en cada una en su sitio. Porque llegaron personas pues eso, hacer máscaras tan chulas como aquella en diferentes lugares del mundo. Claro, fueron pasando. Por ejemplo, en el tema del concello tuyo, que es el de Grau, ese tema de recuperación que hicisteis en San Juan de Villapañada, también ahí tenéis de ellos personajes, ¿no? Mira, igual los personajes que está comentando Pablo, que los que va a comentar Baris, que vos contará como son os reixes. Igual pasa nos aguilandeiros de Grau. La comparsa, el grupo de aguilandeiros, divídese normalmente en dos partes. Una parte ye el bien, ye lo guapo, ye la prudencia, la elegancia. Otra parte ye el mal, el desarmar, el miedo, los malafataos y a los bien afataos. Nos reis, nos hidros, la dama, el galán, esa xente, soldado, representen la elegancia, la prudencia, el bien vestir. Nos aguilandeiros de San Xoán de Villapañada, repítense los personajes, la dama y el galán. Matizo, los tiempos están cambiando, pero de esto falamos después mellor, porque les máscaras agora tienen otras funciones, están abiertas a otros cambios. Yo soy de esta mesa casi igual el más purista, radical, retrógrado. Y entonces, na recuperación de Grau, y esto que non suena machismo, yo peleé mucho porque la recuperación se ficiera, e isto non lle machismo, isto hai que recalcalo, pero sí lle purismo. Les mazcaraes, n'Asturias, yeren un rito, una tradición de los mozos. Les moces tienen otros ritos de paso, como cantar el ramo, nos pueblos del Oriente, y otras tradiciones. Y participaban de les mazcaraes de otra manera. Pero en San Xoán de Villapañada la recuperación lle precisamente fecha nada más con mozos. Si non tenemos mozos, podíamos vestir moces. Pero la transgresión na mascarada precisamente era que el mozo se invistiera de moza. Eso,
vestir a una moza de moza está bien, pero la transgresión más potente es precisamente poner al mozo más curioso de la parroquia de San Xoán de Villapañada, el que mellor cantaba y el más curioso, el que tenía les piernes fines para poner les medias, que pareciera una muller, decían les vieies, ¡ay, qué muller tan curiosa y tal! Y era vestir mozos. Pero para un enrollame, y de esto podemos falar mellor dempués, de cómo son les mascarais agora e como as cosas tienen que cambiar, porque non estamos en 1920, porque estamos nel 2016 e é lo que hai, pero falando de los personaxes que enrollome, hai unha parte que representa el bien, unha que representa el mal. Dicen en Ibias, os da roupa búa, nos reixes de Ibias, os da roupa ruía, os de la ropa bona, la ropa ruina. Os guapos, os feos. En grau, na parte de los bien afataos, bien vestidos, la dama y el galán, igual que en el caso de Valdesot. La dama y el galán. De los que representen el mal, el diablo, igual que en Valdesot. Hai un personaxe moi interesante nos Aguilandeiros de San Xoán de Villapañada que emparenta cola Vijanera de Cantabria, que é ese personaxe que representa a la bestia, a la fuerza, a la ñatura, al oso. L'oso, na cultura tradicional asturiana, hai cuentos de llobos, pero el oso tiene otro poder. Y date cuenta que el oso blanco é casi mitolóxico, máxico. Por que el oso blanco? Porque el oso, nos Aguilandeiros de San Xoán de Villapañada, vístese como los sidros con pellizas de ovella. Como decimos en grado, con pellizas de ovella. Entonces, el oso, el diablo, representen la fuerza, la brutalidad, el mieu, lleven les llueques, clon, 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 salten, vanse a la xente, entren peles cases. Los otros la elegancia, canten, bailen, van de guante blanco. Hai máis personaxes, pero non vou enrollarme agora explicando la mascarada. Y era nada más el matiz de que les mascarais normalmente lleven una parte más asociada al bien y a la prudencia, pero también transgresora, porque los mozos van de moza. Y la parte de... ¿Entiéndesme? Sí, sí. ¡Claro! Eso, hay esas dos partes. Pues como decíamos, llevamos un cachín aldericando, además préstanos mucho este programa porque es muy didáctico, ¿no? Para que la gente tenga en cuenta cómo ye les dice. Ya que ¿Sí? estamos, Pablo y yo, un poquillín despuntáis les comparses, aprovecha Varis a explicar un poquillín que los feos y los guapos. ¿Quiénes son los feos y los guapos, no reises? Pues lo empezaba, lo empezaba a decir antes cuando hablaba del personaje el único que no va enmascarado, y luego son otros 10, que eso sí, pues, hay 5 guapos y 5 feos, 5 personajes que representan, pues, como bien decía ambas, lo positivo, lo bueno, lo que está por venir, el futuro, la luz, por así decirlo, porque bueno, todos van vestidos de colores claros y con las máscaras blancas y se dedican, pues eso, a cantar y bailar en todas las casas donde nos reciben. Y por otro lado están los personajes, los feos, de ropa ruía, como dice ambas, y que representan, pues eso, la cosecha antigua, lo viejo, lo que está por llegar, de la misma manera que en la hoguera de San Juan, pues quemamos lo que está viejo. Pues es un poco la misma, representan lo mismo. Eso viejo que quemamos en la hoguera, estos personajes viejos, pues lo mismo representan. Y lo que se dedican es, pues, ir por los pueblos, por las casas y demás, trasteando, revolviendo, anunciando nuestra llegada al principal personaje de todos, que es el choqueiro, y se llama choqueiro, pues, por eso, porque lleva cantidad de chocas colgadas del cinturón y trinchas que lleva puestas. Entonces, todas esas chocas, todos esos cencerros los lleva, pues como en tantas culturas, para hacer ruido y hacerse notar, y lo mismo, una manera más que intentaban utilizar para espantar a los espíritus. ¿Dónde? Joder, pues, perdón,
en Asturias, en el norte de Europa, en África o en Iberoamérica. En cualquier sitio necesitaban hacer ruido. Entonces, el primer personaje que tenemos es el choqueiro. Después tenemos, se llama la vasoira, que es una mujer que va vestida pues con una máscara pelo de oveja, con ropa vieja, le ponemos joroba y va con una vasoira, que se dice en gallego, que es escoba, con la particularidad que esta escoba está hecha con unos vegetales que pinchan y pinchan mucho. Entonces, bueno, va barriendo por ahí a las calles, va barriendo a la gente, pinchando y, bueno, revolviendo un poco como todos. Perdón, se me olvidaba el choqueiro. El choqueiro es el personaje más guapo por el sombrero de copa que lleva de 50 centímetros a lo mejor, o 40 centímetros, más las chocas, más las polainas, más el chaquetón, más la pértiga que lleva, que utiliza para saltar como saltan los hidros de Pablo. Los hidros, sí. Tiene otra cosita más, un detalle que se menciona poco, pero que considero que es muy importante, que es la ceniza que lleva amarrada en la pértiga, que le permite... lleva un saco amarrado arriba de la pértiga, sí, que se llevaba lleno de ceniza y de carbones para sacudirlo encima de la gente a fin de una manera pagana bendecir a la gente. Por un lado te bendecía el cura con el agua bendita, pero como no todo el mundo antiguamente también le gusta la religión, pues el que le gustaba le bautizaban paganamente de esa manera, una manera de las que tenían. Y luego tenemos la cardadora, que es otra vieja como la vasoira, con la diferencia que en vez de la vasoira tiene, pues eso, unas cardas para cardar lana, que vienen a querer decir lo mismo que la rueca de hilar. La señora carda lana como cardando, como hilando la vida, la historia de lo viejo que es el mundo. Entonces esa persona mayor, esa vieja, lo que viene a representar es un poco eso, lo viejo que es el mundo, lo antiguo que es el mundo. Y entre las cosas que hace la cardadora, aparte de cardar en todas las casas, que hila la vida de toda la gente de las casas, y eso, me falta por descubrirlo, es come piojos, que todavía no acabo de entender muy bien lo de los piojos, entonces mejor me lo guardo para otra ocasión. Pues muy bien, vamos a hacer una posa para la publicidad, como hicimos en esta primer bloque de Alderique, y a vernos un poco a lo que son les vuestras mazcaraes y les mazcaraes en Senal, para que la gente pueda entender un poquitín. Acordaos que tenéis ese hashtag Alderiques mazcaraes, y después de la posa vamos meter enriba la mesa, poner enriba la mesa una cuestión que ya estáis falando, que es el tema de cómo tienen que evolucionar, que estamos en el año 2016 y cómo las cosas non pueden ser igual que fai 50 o 60 años. Después de la posa, estamos aquí outra vegada. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Seguimos en el Alderique de Güey, que estamos falando de una tradición perguapa con unos convidados de Yuso aquí en Alderiques de Asturias. Unos convidados perguapos. Perguapos también, sí. Unos convidados de Yuso, como veis aquí a ambas, que muchos conocéis. Tenéis ese hashtag Alderiques mazcaraes. Acordáis que podéis darles vuestras opiniones, sugerencias, y en el primer bloque falábamos de lo que llenan las mazcaraes, personajes, pero también Pablo, en este caso que tenéis trabajado mucho ese tema, ¿cuáles hay conserváis o qué es lo que se conoce de lo que llena la nuestra zona? Mira, documentales tenemos bastantes, y ahora mismo en Asturias yo creo que son 7 les que tan vives. Hay el guirre de Ponga, el guirre del aguinaldo, que esa perduró siempre, nunca se perdió, siempre se mantuvo la tradición. Además tienen la siente de Ponga, tienen a buena causa el facelo nada más el día 1 de xinero, no participen en ningún tipo de actividades que se puedan hacer fuera del pueblo ni nada, y yo entiendo perfectamente, porque hay una forma de mantener esa tradición. Hay que decir que la mayor parte de las mascaraes que se conserven
son casi toes en zonas rurales, que tuvieron siempre muy aisladas. Por eso quizás la tradición haya perdurado. Y en este caso, en el caso de Ponga, pues sí es más llamativa esa situación. Tal Guirre de Ponga, tan os Reixes del Valledor, os Reixes de Tormaleo, después está también los aguilandeiros de San Xoán de Villapañada, aguilandeiros de Tineo, y estamos los Sidros de Valdesoto. Ahora mismo yo creo que son las únicas mascaraes que están vives. Después, documentaes tenemos muchas más. Tenemos los tamarrones de Chena, que además hay una pena que no se esté haciendo el tema de los tamarrones, que se haya perdido, ¿no? Porque los tamarrones quizás sea la mascará más documentada de toles que hay en Asturias. Hay muchos libros, muchos estudios, mucha gente que trabajó ese tema y fue quizás la mascará más representativa a nivel de estudios. Caro Baroja y demás fueron gente que siempre tuvieron esa mascarada para estudiar, ¿no? Tenemos también los taparrastros de ayer, tenemos, bueno, pues una montonera de mascaraes, también la Aguinaldo de Siedré, mascaraes que y una pena que se hayan perdido. Y yo pienso que en casi toda la fastera sur de Asturias, sobre todo la fastera sur, en todo Asturias había mascaraes, desde Occidente hasta el Oriente. De hecho, bueno, en Llanes, en Porrúa, todavía se mantiene la tradición de que les vísperes del Antrosiu los guajes salen con les chueques a pedir el aguinaldo, y antiguamente esa gente tenían que salir vestidos con pelleyes de animales, eso está claro, porque además y era para ahuyentar los espíritus, con lo cual ellos utilizaban esos pelleyos para defenderse y utilizaban esos pelleyos para poder salir a pedir el aguinaldo. Pero bueno, como eso, pues muchas otras fiestas que están perdidas y que y una pena, ¿no? La verdad es que, en el caso nuestro de los Sidros, por ejemplo, perdióse allá por la Guerra Civil, recuperóse en los años 50 hasta los 60, en Carballín, volvió a perderse otra vez, volvió a recuperarse en los años 87, en el año 87 en concreto, y volvió a perderse en el 91, y ahora volvimos a recuperarlo desde el año 2005. Y yo creo que ahora mantiense más porque cambió también la situación, ya no es como en antes. En antes la gente que participaba y eran todo xente mozo, como decían antes ambas, y eran todos rapazos paisanos los que parecían en la comedia y en los Sidros. Desde los años 60 ya incorporáronse las mulleres, y un salto que hubo ahí. Y después, aparte, nosotros desde el año 2005... Bueno, concretamente en el 2008 fue cuando entamamos a hacer las comedias con autores actuales, no para representar las comedias que teníamos de José Noval Siero. Entonces eso es también muy importante porque trates los temas de actualidad. Las comedias de Noval pues están fechas desde 1876 a 1937 aproximadamente. Y claro, hablaban de las guerras carlistes, hablaban de la guerra civil, hablaban del socialismo, pues de un montón de cosas que ahora algunas tienen sentido, porque nosotros en concreto en La Rasa hicimos una comedia en los años 80 que era el socialismo, y puedo decirte que todas las entradas de la comedia podías ponerles ahora y valíate, ¿eh? Y valían. Sí. Y eran, bueno, clavaes. Pero bueno, pero sí ahora que mismo, interesante, claro, ahora mismo tratemos ya temas actuales y claro, ahí es diferente. A la gente ya ellos llega más, ya ahí de otra manera. Y presta ellos aparte cuando criticas al alcalde que hizo tal cosa o la otra, o cuestiones estas que vais poniendo, ¿no? Sí, eso hombre, sí, claro, sí. Nosotros contamos la actualidad de lo que pasó en el año. Claro. Y hacemos la representación el domingo después de Reis, y la verdad es que cada año va más gente a verlo y bueno, la verdad es que en ese sentido tenemos bastante suerte, ¿no? Que la gente recepciónalo bastante bien, y el que no lo recepcione, mira, problema para él porque es que no entiende nada de lo que estamos haciendo. Sí, porque aparte es muy presto, porque ambas, qué per importante es non solo la recuperación, sino la adaptación, lo que falábamos con Pablo, la adaptación a lo que es los tiempos de anguaño, ¿no? Estamos viviendo un boom na recuperación de les mascarais. Pablo, estás de acuerdo conmigo? Hay una moda con lo de la máscara ibérica, con estos viajes a Portugal, el conocer otros mascarais, todo el trabajo que están haciendo aquí de la mano Pablo y los Sidros. Eso ayudó a mucha gente a abrir los huellos y a decir, coño, pues si esto lo había en esta parroquia o en este pueblo, vamos a tirar para adelante. Vamos a recuperarlo y esto mola.
Claro, Esto presta. Esto presta, sí. Bueno, yo participé na recuperación de 3 mascarais de Asturias. Acuérdome el año que animé a la xente de Tormaleo a echar alantre os Reixes de Tormaleo. E aí están, estou moi contento. Despois, col grupo Bezos Astures e el Archivo de la Tradición Oral de Ambás, decidimos dar vida a los Reixes del Valledor. E dar vida, vou dicilo na fala, a unha terra impresionante, como é a terra del Valledor, que é impresionante, que era desconocida a tope, e gracias a esta recuperación, moita xente sabe onde está el Valledor, vai al Valledor. El Valledor é portada del libro da Guía da Allande, gracias aos Reixes, aí está. Portada del libro de la Guía da Allande es la máscara de un año que llevó el Choqueiro. El Choqueiro. El jefe de la comparsa de los Reixes del Valledor. Esta recuperación non solo tiene el interés de la recuperación de esa tradición, de ese valir cultural, tiene el interés de la dinamización de eses zonas rurales maltrataes, despoblaes, sin vida, e estamos llevando xente a esos lugares onde tiene sentido la tradición. La tradición entiéndese en esos lugares. Un desfile, y yo participo en desfiles, un desfile de personajes está bien estéticamente, pero la mascarada está descontextualizada. Entonces, los aguilanderos de San Xoán, ¿dónde se entienden? En la parroquia de San Xoán, donde los vídeos dicen, mira la dama, mira el diablo, este año el diablo salta bien, mira qué forcao largo lleva. Ay, cuando yo era nena, aquel diablo llegó un forcao algo más pequeño, no, era más largo, tal. Mira, pues el escobón este año barría bien. Tú pasas por la calluría, sí, desfile de máscaras para Antroxo do Vieo. E vas aí, la xente. Sí, que é isto, ¿no? Bueno, barres alguna perriba, igual te mete un bolsazo na cabeza. Sí, un bufonazo. Vale, nada, neses dos participé, e na tercera, que é la máis nueva recuperada en Asturias, que, por ser del meu concello, traballela mucho. Claro. Que son los aguilanderos de San Xoán de Villapañada, que tenemos 2 años, estamos todavía con la teta. Total, que la recuperación, importante como recuperación de identidad cultural, pero importantísimo para dinamizar esas zonas rurales maltratadas. Hay que llevar estas tradiciones a donde tienen sentido y donde le sacamos. ¿Dónde recopiló ambas esos datos? En San Xoán de Villapañada. ¿Dónde se tiene que hacer? En San Xoán. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevállosla, porque hai poca xente, pero despois que tiene que facer a xente del lugar? Garrar el testigo. Como fizo la xente del Valledor. E agora, Bezos, o Xeito, el grupo Xeito participou na de Grau, Bezos na de Allande, punximos el testigo. Agora la xente de los lugares tiene que garrar ese testigo. Claro. ¿Y qué Tú dice? tendrás que repetir ambas. Claro. Para el año que viene voy a decir. Sí. Hombre. Y Evaristo, por ejemplo, ¿y qué dice la xente cuando tiene esa recuperación, la xente del lugar, los viejos y les vieilles, cuando ven esas máscaras, que supongo que ellos prestará por la vida, ¿no? Yo me he encontrado personas mayores que te lo agradecen inmensamente. Y no solo te lo agradecen, sino te demuestran que ellos lo vivieron muchos años atrás, porque gente que a lo mejor que sabes que no lo vio y te describe, antes incluso de haberlo visto tú, te describe los disfraces, y la primera vez que vas, cuando lo hacen Ambás y Bezos Astures, vas al pueblo de mi madre, que se llama Fonteta, fuimos a verlo allí, y lo que ves es que lo que te han descrito es justo lo que tú te encuentras. Entonces dices, jolines, esto realmente lo han clavado. La labor de investigación que hicieron ha sido terrible, espectacular, para llegar al caso de que hablas con varias personas mayores que no lo vieron, pero que sí lo vivieron en su día, y es que te lo describen tal cual lo vi yo. Claro. Y claro, al año siguiente pues no te queda más remedio que decir, me cago en 10. Quiero hacerlo el año que viene, quiero que lo hagamos, vamos. Y los paisanos prestallos por la vida, ¿no? Yo no topé a ninguno que no te lo agradeciera, aunque fuera echando pestes, que también te lo dicen, pero aún así notas que te lo agradece. Eso había lo antes, había el que recibía bien
el que llegaran a una puerta y había lo que lo recibía mal. Lo había. Pero eso es la naturalidad del ser humano. Pero hay dos cares, digo vos yo, Baris y Pablín, hay dos cares importantes. La cara de los viellos, que están pensando en aquella mocedad, na que conocieron la tradición pero que después se perdió, pero la cara de los guajes. Que la cara de los guajes de terror cuando ven a la vasoira o al diablo, y la cara de terror que tenían esos viellos Cuando hieren guajes. cuando eran guajes. Claro. Eso es lo más interesante. Y no tanto, porque los viellos de antes no sabían lo que saben los guajes de ahora. Los guajes de ahora ya te ven llegar y como me pasó a mí en su día, yendo de cardadora, pues eso es, iba con una máscara que me hicieran las compañeras en la Asociación de Amigos de Fonteta, de escayola y de pelo de cabra o de oveja negra. Entonces, vestida con esa máscara y de vieja, gorda y demás, vieja al visillo me dijeron la abuelita de Caperucita, porque iba, claro, luego lo piensas, hombre, lo de vieja al visillo no encaja, pero lo de la abuelita de Caperucita sí, porque dices tú, eres el lobo que te has disfrazado. Y claro, te lo descontextualizan del todo. Sí, sí. Y no tienes tiempo tampoco ni ganas para explicar. Pero hay una cosina que a mí me llamó mucho la atención cuando la primera vez que fui a Valledor, tanto en Villaín, en Fonteta, en San Salvador, y yo veía que eran pueblos que estaban vacíos, que no había xente. Y venía xente que expresamente venía en paz y día para abrir la casa para que os cantasen os reises. Y veíos una cara, a mí prestóme por la vida, y es una cosa que me encantó. Bueno, pues esa misma situación que vi ahí, y es lo que vi este año en Portugal, en Miranda de Ouro, en São Pedro da Silva, que tienen una fiesta que es muy parecida a os reises, van por les cases y tal, un pueblo que está también vacío por la despoblación que hay en la zona, y que iba la xente ese fin de semana, aprovechaban para hacer la matanza y para recibir a esas máscaras que iban a pediros el aguinaldo. Y es lo mismo, o sea, estamos viendo lo que están contando ellos del Valledor, lo que pasa en Tormaleo, lo que pasa en muchos sitios aquí y lo que pasa en Portugal, y es exactamente lo mismo. Por eso vemos la relación que hay entre unes mascaraes y otras. Y en Valdesoto también nos abrían Sí, las hombre, puertas, ¿no? hombre, por supuesto, también. Eso también había eso de ir por las casas. También. Recibiendo viandas. Y les adaptaciones a lo que lle el anguaño, tienen que camudarse. No, y lo que cuenta Pablo, por ejemplo, ¿no? Que como lugares que quedaron despoblados, la xente va para ese día con la tradición recuperada, por ejemplo. Pero además de esa xente de los lugares que va y abre les cases, hai un componente que non había antes. Antes isto era unha tradición que se vivía de maneira natural nos lugares, pero que non tenía ningún carácter turístico. Agora, el turista que busca cosas que retratar, que ver, pues va detrás de les mascaraes. E hai unha pila xente que busca estos lugares remotos de la península del cuadrante noroeste buscando les mascaraes y que lleguen a Fonteta, que lleguen a San Xoán, que lleguen a Valdesoto, detrás de esa guapa semella de la máscara de vivir la tradición. Hai un turismo asociado. Antes non había turismo asociado. Agora hai turismo asociado a les mascaraes, que delles veces interrumpe, delles veces. Pero hai que vivilo e entendelo como lo que lle. A mí ofiéndenme 40 fotógrafos por medio les mascaraes. Y ofiéndenme mucho los fotógrafos, voy a decirlo, que paren la comparsa. No, el fotógrafo, el cámara, tiene que vivir la tradición dende fuera. Non puede parar la dinámica de los reises, ni de los aguilandeiros, ni de los sidros. Tiene que vivir la tradición sin molestar esa recuperación. Y otra cosa importante que apuntan más, aparte de que soy de los que lucha porque sean nada más mozos, pero esto hay que abrirlo también. Pero otra cosa que me parece importante es que non se desligue la mascarada de la pedida al aguilando. Hay que pedir por les puertes, hay que pedir aguilando, porque esa es la función. No hay un desfile de máscaras, no hay un desfile de modelos. Amascarámonos, antroxámonos, revestímonos para pedir aguilando. Y el fotógrafo que nos retrate, pero que no nos interrumpa. Sí, que sea como una parte más. Ambas tienen una fama de repugnante que mete miedo. Bueno, yo tengo que decir una cosina respecto a los fotógrafos.
hay una riestra de fotógrafos, tanto portugueses como españoles, que van siguiendo todos los mascaraes. De verdad. Y Hay varios. a partir de Payares, Aviento, a primeros de Aviento, ya empiecen a llamar por teléfono. Oye, por fin, ¿cuándo llegue la fecha? No sé qué. Pásame las fechas de las fiestas de Asturias. Sí. Y faen un calendario y van siguiendo un por un. Yo topéme este año en Siente, que estaban en San Pedro de Silva, como os decían antes. Después estaban en Navijanera. Siente que estaba en Lazarín. Hay 4 días. Y Siente que tuvo aquí en Asturias y que van a venir la semana que viene para ver lo de les jornades de les mascaraes, que ya nos llamaron y que van a estar aquí. Y para nosotros, lo de los fotógrafos, sí es cierto que esa Siente que van son fotógrafos profesionales Que de les entienden la mascaraes. tradición y respeten la Y tradición. respétenla. Y cada están uno haciendo busca, un gran trabajo. Exactamente. Y cada uno busca su punto de vista de la mascarada. Eso es verdad. Porque de xente que faigas lo que tienes que hacer, van siguiéndote. Aquí tenemos un ejemplo bien claro en Asturias. Juanjo Arrojo, tanto los yaos. Y verdad. Y un paisano que va siguiendo la máscara. Mandamos y sí que un saludo, mandamos un saludo. Un abrazo, sí, que está recuperándose ahora, Por eso. una pequeña operación, un abrazo para Juanjo. Y aparte, y un paisano que espera que termine la fiesta y dice, oye, ponemos aquí que quiero haceros unas semillas, no sé qué y tal. Pero él respeta la tradición y respeta que la fiesta se faiga como se tiene que hacer. Y afondando más en la otra parte, que estoy de acuerdo con ambas, y yo ya lo dije antes, las fiestas tienen que ser, cada una tienen que verse en el pueblo donde se faen, el pueblo donde llegue la fiesta. Pero para mí, particularmente en el caso de los hidros, fue súper importante el hecho de contactar con la xente de la máscara ibérica. El de ir a Lisboa a desfilar, non vos imagináis lo que supón. Nosotros estamos esperando como agua de mayo que llegue la fecha del desfile de Lisboa para ir para allá. Hay gente que coge vacaciones para ir para allá a desfilar, de los nuestros, estoy hablando de los hidros. Sí. Y un desfile en el que hay 80.000 personas viendo el desfile. Durante 4 días, donde se fai todo el evento de máscara ibérica, pasen más de 400.000 personas. Y allí puedes dar a conocer todo lo que lleve las fiestas. Y el hecho de que desfiles, lo único que estás diciendo es que tienes una fiesta que tú después puedes verla en el su pueblo y como lleve realmente esa fiesta. Ahí es simplemente una pequeña representación, pero que nosotros vivimosla como si fuese... Yo veo lo bien. Yo veo mal el sobreuso del desfile. Yo veo bien lo de Lisboa o lo que Sí. hacéis en Val de Soto. Son cosas puntuales que ya tienen en el calendario la su importancia, pero yo lo que veo mal es que después las grandes ciudades te llamen como el que llama un desfile de Antroxo. Claro. Oye, más, Sí. ¿podéis venir los aguilandeiros a Ubieu? Oye, ¿podéis venir a Xixón? Oye, ¿podéis... Non. ¿Queréis ver los aguilandeiros? San Xoán de Villapañada. Estamos ya mal de tiempo, perdonadnos. Pero sí que tenemos tanto que falar. Sí. Pero oye, gracias, Samuel, cabo buen día, estamos encantados los tres. Gracias. No, eso Rematamos, que están los cámaras ya yocos. están diciéndonos ya la gente Están los de... cámaras yocos. Sí, Están oye, haciendo, dale. y que llevo un cuarto hora viéndolos. Sí. Están diciéndonos que el tiempo, dice esa frase del tiempo ya imitado en televisión, pero bueno, tenemos una ventaja muy grande, que podemos rematar el programa, pero podemos hacerlo otro día. Samuel, lo importante, córtenos. Lo después hay programas que son una basoria y eso es... Sí, Esos tienen tiempo hondo, ¿no? O sea que, como decíamos, estamos ya rematando el programa de Güey y como siempre nos pasa en muchos programas, podíamos estar falando muchísimo tiempo, pero sí que damos les más fonderes gracias por estar neste programa de televisión asturiano e que estamos falando neste caso de cosas de Asturias, de les mazcaraes, Alderiques mazcaraes, tenéis ese hashtag, almohadina tendríamos que decir, hashtag é moi... No sé lo que lle hasta, non vos decís. Por eso digo, almohadina, dígotelo yo lo Sé que lo que lle. lle. Almohadina sería en asturiano y como digo, darles gracias a Evaristo de Orreises de Valladolid, muchísimas gracias de Allande por estar con nos en este programa y convidamos otro día que retornaremos a falar, gracias. Encantado las veces que queráis, porque la verdad que ha sido muy prestoso. A ver, y quería... Evaristo, has sido muy prestoso. Ahora di, repite conmigo. Foi prestosísimo. Fue prestosísimo. Ay, qué guapo. Ahí estamos, damos clase de asturiano también. Pablo, muchísimas gracias y enhorabuena por ya porque hacéis también. Gracias a vosotros. Gracias. Y ambas, qué decir, muchísimas gracias por estar con nos y queremos también darte la enhorabuena por ese trabajo que lleves haciendo cuanta ya y ahora que... A toda esta xente tamén. Estamos no mesmo. Estáis trabajando per bien y como... Estamos no mesmo. Estáis... El que va delante del todo ya pasa. No, bueno, ambas No, ahí... estamos todos no mesmo y qué suerte tener
un grupo de xente traballando no mesmo, que muchas veces estás solo e neste caso non, les Mascarais Sí. hai moita xente traballando bien. Claro, e que mucha xente que estáis aí verdad. emburreando polo propio, que é lo que nos presta tamén aquí neste programa de televisión. Muchísimas gracias. Como digo, rematósenos el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás y vémonos en otra ocasión aquí, en un programa en Alderiques de Asturias. Hasta luego.